Hoy te voy a contar cómo empezó, qué pasó y qué consecuencias tuvo la famosa guerra comercial con China en el primer mandato y la vamos a comparar con lo que está ocurriendo ahora. Te adelanto, no todo salió como lo prometieron. Donald Trump lleva prometiendo que pondría a América de primero de vuelta y una de sus armas está siendo los famosos aranceles. Pero, ¿qué son los aranceles y qué prometió Trump? Un arancel es un impuesto que el gobierno cobra a los productos que vienen de otro país y Trump lo está usando y lo usó en su momento como un castigo económico. ¿Por qué? Porque decía que China era el culpable de robar empleos, tecnología y de destruir la industria americana. Trump decía que el déficit comercial era una señal de debilidad y Estados Unidos debe castigar a China y traer a la fábrica de vuelta a Estados Unidos. ¿Te suena conocido? Realmente en 2018 Trump comenzó la guerra comercial contra China e impulsó el arancel al acero y aluminio. Y poco después lanzó el primer gran golpe. 34.000 millones de dólares en productos chinos recibieron un arancel del 25%. ¿Qué hizo China? Aranceles a productos agrícolas claves como la soja y la carne. Esto fue un golpe durísimo que le costó a Donald Trump perder a sus principales electorados, los agricultores. La escalada comercial fue subiendo de tono y en 2019 la situación se agravó ya que Estados Unidos aplicó aranceles a casi todas las importaciones chinas. China respondió devaluando su moneda y redirigiendo su comercio. Devaluar la moneda significa que para el extranjero le sea más económico poder comprar esos productos, por lo cual sus ventas aumentaron y eso hizo que Estados Unidos de cierta manera fuese perdiendo el control sobre esta guerra. Luego Estados Unidos aplicó aranceles a más de 360.000 millones en bienes chinos. ¿Y cómo respondió China? 110.000 millones a todos los productos que importaban desde Estados Unidos. Y todo esto ocurrió en un lapso de un año y medio. ¿Logró Trump reducir el déficit? No. A pesar de los aranceles, el déficit comercial se mantuvo alto. Muchos productos chinos no tenían sustitutos inmediatos. Además, empresas como Apple, Tesla no podían mover sus fábricas de inmediato. Ocurre actualmente y los consumidores en Estados Unidos pagaron mucho más por productos de acero, tecnología, inclusive por productos como lavadoras, cocinas, entre otros. En 2020, en enero puntualmente, ambos países firmaron el acuerdo fase 1, lo cual llevó a China a comprar más de 200.000 millones de dólares adicionales en productos de Estados Unidos y de esta manera equilibrar un poco la balanza comercial. Y en su contraparte, Estados Unidos pausó nuevos aranceles y redujo algunos otros. Llegó el COVID y todos estos compromisos no se cumplieron por todo lo que ocurrió, que ya sabemos qué fue lo que pasó. Si tuviésemos que medir los impactos reales del primer mandato en esta guerra comercial, Donald Trump no queda muy bien parado. ¿Por qué? Tuvo que colocar subsidios federales por más de 28.000 millones de dólares a agricultores en beneficencia de todo el dinero que estaban perdiendo ante los aranceles de China. También hubo aumentos de costos para empresas estadounidenses. De cierta manera, ralentizó la economía y el comercio entre estas naciones y para Estados Unidos fue una pérdida. Y China, en cambio, redirigió sus exportaciones a Asia y África para evitar este arancel directo con Estados Unidos. Conclusión, Donald Trump realmente no salió beneficiado. Estados Unidos sí marcó una postura fuerte, pero la factura fue muy alta y realmente el déficit no apareció. Ahora vamos a comparar todo esto con lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente, la balanza comercial no ha cambiado mucho desde 2018-2020 con Donald Trump y con todo lo que fue Biden. De hecho, Biden siguió aumentando los aranceles hacia China y podemos ver cómo la balanza comercial sigue todavía muy desequilibrada. Podemos ver que el crecimiento de Estados Unidos hacia exportaciones a China no supera los 150 billones de dólares y en cambio China aumentó y llegó a estar en 2022 hasta 536 billones de dólares, dejando un margen de casi 300.000 millones de dólares de diferencia entre esta balanza comercial. Por ello, Donald Trump le está aplicando puntualmente a China todos estos aranceles que ha venido en una escalada entre idas y venidas entre los países, que la verdad no quiero recargar mucho en esto, y como vemos como Estados Unidos sigue manteniendo una postura de negociación con otras naciones. Si queremos entender un poco más cuál es la escalada mundial que puede tener este tipo de inconvenientes, esta guerra arancelaria, tenemos que leer este tipo de artículos que trae el BBC, por ejemplo, que se va a dejar en el perfil. ¿Cuál es el comercio entre Estados Unidos y China? ¿Qué intercambian productos unos con otros? Bueno, realmente Estados Unidos lo que más exporta a China es todo lo que tiene que ver con crudo o petróleo y un poco de granos y soja, carne, que es lo que realmente consume China. Sin embargo, Estados Unidos consume todo lo que es electrónica, baterías para automóviles o baterías eléctricas y realmente fíjense la diferencia y abismal entre lo que cada uno exporta e importa y cómo son los bienes anuales entre estas dos naciones. China, para que pueda llegar a esos precios tan competitivos, de cierta manera inyecta mucho capital a sus productores locales y de cierta manera tiene beneficios fiscales y por ello es tan económico producir en China y que realmente Donald Trump en esta postura le va a ser muy complicado poder competirle de tú a tú a las empresas chinas.
¿Qué importan Estados Unidos y China uno del otro? Bueno, como les comentaba, realmente lo que más exporta Estados Unidos a China es soja, aeronaves, circuitos integrados, productos farmacéuticos y petróleo. Sin embargo, Estados Unidos lo que más importa es celulares, computadoras, baterías, juguetes, y la escalada en la diferencia es aproximadamente de 300 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Y cómo está afectando esto en los mercados? Bueno, esta semana vimos cómo el oro marcó la mejor semana desde 2020, que ocurrió la pandemia, con una subida de casi el 10%. Esto lo podemos ver muy rápido acá en el gráfico. De hecho, me tuve que ir a gráfico semanal y comparar lo que fue la semana de 2020, de esa semana de marzo, donde vimos que el oro marcó un mínimo de casi $1.400 por onza y luego sufrió en favor un aumento de casi un 12% esa semana. Bueno, si nos comparamos y nos vamos, sí, viene siendo la segunda semana más alcista. Fíjense que esta semana el oro, solamente esta semana, ha aumentado casi un 10%. Así que lo que está causando esto y lo que podemos ver que el mercado está teniendo muchísimo miedo o de cierta volatilidad. De hecho, estamos viendo como índices de la volatilidad que mide cómo se están protegiendo las empresas, tocó el máximo que no tocaba desde julio de 2024, cuando ocurrió el caos financiero con Japón, y lo que fue la pandemia, que llegó a estar en 85. Esta vez no hemos superado los 60, pero es que esta escalada aún está comenzando y este es el primer round, por así decirlo. También estamos viendo cómo el dólar ha perdido este gran soporte que tenía en los $100, soporte que no perdía o que no tocaba estos valores desde abril de 2022. Estamos viendo cómo hay una fuerte escalada a nivel mundial, hay mucho nerviosismo, y cómo Estados Unidos, de cierta manera lógica, a los inversores o a los productores locales un poco les conviene, como hizo en su momento China, que baje el precio del dólar para que ellos puedan competir de manera de precio para exportar productos que se producen en Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, esto era una medida lógica. Lo que no ha gustado mucho, y esto de cierta manera es empujado por Donald Trump, que bien lo hemos acá hablado en el canal, y aprovecho para que si no nos sigues, nos sigas, dale like y suscríbete a todos los envíos que hacemos, porque traemos información muy, pero muy importante. Fíjense que con Donald Trump pasó algo muy parecido. Cuando ganó las elecciones, hubo una fuerte subida del dólar. Esto fue cómo se comportó el dólar con Donald Trump. Hubo una fuerte subida previo y post primeros 3 meses de Donald Trump, y luego vino una caída del precio muy, pero muy fuerte. Esto llevó el precio casi de $103 a 87, una caída casi de un 20% de este índice, y luego, bueno, se comportó en este tipo de rango, que no volvió a romper el máximo, y bueno, todo esto lo que vimos después fue la pandemia, que causó muchísimo, muchísimo miedo en el dólar. Pero así que no sería extraño que el dólar perdiera este soporte, estos valores, y nos fuésemos a precios prepandémicos, que es más o menos entre los 80 y 95, y vuelva a poner el dólar como un activo económico para comercializar. A su vez, algo que también no gustó mucho esta semana al gobierno es que estamos viendo la mayor escalada en el rendimiento del bono. Pasó de caer casi a los 3.8 al 4.5. Esto es muchísimo, muchísimo miedo hacia los inversores. Recuerden que los inversores más conservadores se van a activos que realmente sean de renta fija, y estamos viendo cómo ha tenido una variación de casi un 16% en una semana, y esto no suele ser un comportamiento normal, y menos con las condiciones económicas macro que están ocurriendo. Y lo que se está insinuando de cierta manera, para los que no lo saben, China y Japón es el país número 2 y número 1, en ese orden que lo dije. China el número 2, Japón número 1, de tenedores de deuda americana. ¿Qué es lo que está pasando? Como Estados Unidos está con esta guerra arancelaria, China de cierta manera está colocando aranceles a productos estadounidenses, pero como saben que la balanza comercial no es muy positiva, o sea, no hay muchos productos en comparación con lo que exporta China, con lo que importa. Entonces empiezan a vender este bono, causando un poco de pánico en la economía local, y esto, si no le gusta a Donald Trump, esto le hace mucha presión dentro del gabinete o dentro del equipo económico de Donald Trump. De hecho, gran trabajo de Donald Trump era haber bajado la cotización del rendimiento del bono de casi 4.8, que era un máximo que no conseguía desde 2024, 2023, hasta llevarlo a este punto, y ahora, bueno, se le devolvió el precio, y eso es porque grandes poseedores de bono están vendiendo sus bonos, y eso hace que aumente el valor. Entonces, de cierta manera, ya estamos viendo algunas de lo que está ocurriendo en el mercado, cómo lo están tomando, y que, bueno, no es un secreto que estamos viendo cómo los índices llegaron a caídas históricas máximas. De hecho, fíjense el caos que ocurrió, que el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos cayó desde los 5.700 casi hasta los 4.800, una caída de casi 1.000 puntos en cuestión de 2 días, una caída de un 17%, y esto no es algo común, esto es mucho pánico que se está viendo en el mercado. Y muchos se preguntan, bueno, pero a mí los aranceles, ¿qué me puede afectar? Bueno, el impacto inmediato que tienen los aranceles, y por eso que estamos viendo esta gran caída en los mercados, es uno de los indicadores a los que Donald Trump más foco le ha hecho, que es a la inflación. De hecho, estamos viendo cómo en esta página Truflation, uno de los indicadores o páginas un poco más serias, que son datos bastante fidedignos,
pronosticaba o estaba dando datos de una inflación casi al 1%. Recuerden que uno de los objetivos de la Reserva Federal Americana es llevar la inflación al 2%. Actualmente la inflación estaba llegando de entre el 3,8, bajó al 2, fue cuando la Reserva Federal empezó a bajar la tasa de interés, luego subió casi al 3%, es otra cosa, un poco de miedo. Bueno, sin embargo, en abril llegamos al 1,3, esto ya Donald Trump se atribuyó que fue trabajo de su mandato, así que de cierta manera eso fue muy positivo y vimos datos económicos muy importantes como, y esto aquí vamos a poner los datos de esta semana, donde el jueves empezamos a ver datos importantes de inflación y el dato fue menor a lo esperado, una caída de casi 3 décimas a lo que fue el pasado y una caída de 1 punto a lo que fue el dato pronosticado. Así que esto es muy positivo, esto le da ciertas herramientas a la Reserva para bajar la tasa de interés, que es uno de los objetivos puntual y de la guerra que le tiene también Donald Trump a la Reserva. Y el día de hoy también vimos datos muy, pero muy positivos para también lo que es el IPP, que es la inflación al precio del productor. Es decir, si el que produce no tiene inflación, esa inflación no la va a trasladar al consumidor. Entonces, de cierta manera, es un dato adelantado de lo que puede ser la inflación para el consumidor a mediano plazo. Así que esto fue muy importante. Fíjense que la caída fue muy, pero muy, muy importante. O sea, se esperaba un 0,2 y la caída fue de menos 0,4. O sea, 6 décimas mejor de lo esperado. Así que estos datos son muy positivos y el impacto que está ocurriendo también hoy y ayer es que estamos viendo cómo se han disparado los pronósticos de la demanda al consumidor. Hay muchísimo miedo, muchísimo ojos a estos datos que se están disparando inclusive a lo que fue mayor de 2008 cuando hubo la debacle de la deuda hipotecaria, que fue un caos de mercado en 2008, lo más importante, que quebró bancos como el Lehman Brothers. Fíjense que la expectativa de consumo por una inflación alta se llega a valores de casi por arriba de 6, llegando a 7, inclusive mayor a lo que fue la pandemia, la recesión de 2022, que fue un golpe muy duro para la economía, donde vimos Bitcoin cayendo casi a los 16,000, donde vimos empresas como Meta, como Amazon, como Google cayendo un 70%, y en 2008, que fue una de las debacles más importantes del mercado, también no superó los 6. Entonces estamos viendo cómo la expectativa de consumo afecta muy, pero muy fuerte estos datos, y eso sí trae muchísimo pánico. Así que bueno, si te ha gustado el contenido hasta acá y te gusta esta información de valor, por favor, dale like, suscríbete y comenta si al final vamos a ver un buen resultado de Trump o va a ser igual que en 2017. Nos vemos.